Bienvenidos a Iglesia en Casa. Somos Intercamelia. Muchas bendiciones en Cristo a toda la Iglesia Intercamelia en Casa. Es un gozo compartir con cada uno de ustedes hoy la palabra de Dios. Es importante saber que nuestro Dios está con nosotros y nos ayuda grandemente. Es entonces maravilloso. El tema que quiero compartirles hoy se llama Esperando respuestas de oración. Esperando respuestas de oración. ¿Cuántas cosas le ha pedido usted a Dios en cada una de sus oraciones? La pregunta es, ¿ha recibido respuesta? ¿Qué tanta? También, ¿está esperando respuesta de Dios todavía? Yo estoy esperando respuesta de Dios. Y todos debemos estar esperando respuesta de Dios. ¿Cuánto nos alegramos? ¿Cuánto gozo, cuánta alegría tenemos cuando recibimos respuesta de Dios? La primera oración que yo hice cuando me convertí, recibí respuesta al tercer día. Y qué alegría, qué emoción, que esa petición que le había pedido a Dios, me la contestó al tercer día. Para mí fue una alegría y un gozo inefable. Y así nos sucede hoy. Y muchas de las respuestas que Dios nos ha dado, nos han traído gozo y alegría a nuestro corazón. Esperemos en Dios respuestas asombrosas. Quiero compartir 3 pasos importantes que nos preguntan o según nos traen respuestas de Dios. La primera es orar de acuerdo con la voluntad de Dios. Tenemos que tener en cuenta que cuando nos presentamos a Dios en oración, debemos negarnos completamente a nuestra voluntad y hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. En Juan capítulo 9, versículo 35 nos dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese y hace su voluntad, a ese oye. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, Él a ese oye. Entonces nuestra oración debe estar enfocada en la voluntad de Dios. Lo que pedimos, el motivo por el cual elevamos nuestra oración a Dios, es pidiendo que se cumpla su voluntad. En la oración del Padre Nuestro, el Señor recalcó eso. Hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Hágase tu voluntad. En la oración, en el motivo de oración que le voy a presentar a Dios, hay mucha gente que ni sabe por qué orar, pero nosotros sabemos por la palabra que la voluntad de Dios está a nuestra disposición. En el Salmo 48 nos dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me he agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Mire, el salmista oró a Dios en la voluntad de Dios, porque la ley de Dios estaba gobernando su corazón, estaba gobernando sus pensamientos, estaba gobernando sus palabras. Así también nosotros tenemos que aprender a que nuestra oración sea gobernada por la voluntad de Dios. En Primera de Juan capítulo 5, verso 14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces tenemos que aprender a presentar nuestros motivos de oración confiando y
y esperando en la voluntad perfecta de Dios. Paso número 2. Orar conforme a las exigencias, a lo que nos exigen. Dios no da nada sin exigencias. La exigencia exige compromiso. La exigencia exige cumplimiento. La exigencia exige llenar algunos requisitos. Si usted va a presentar una hoja de vida para buscar un empleo, tiene que llenar requisitos. Usted no puede decir, sí, yo sé hacer eso, tranquilo, yo puedo hacerlo. ¿Qué le hago? No, tiene que cumplir requisitos. Si usted va a pedir un crédito a una corporación bancaria, tiene que llenar requisitos. Si usted va a salir del país, tiene que llenar requisitos. Y para todo se necesita. Y la oración nos exige requisitos. Entonces, en Juan capítulo 15, versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, haced todo pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Allí hay tres cosas importantes. La permanencia delante de Dios, la comunión con Dios, la dependencia de Él, de su poder, de su gracia, de su respuesta. Y también nos dice que el permanecer exige, dice Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La pregunta es, ¿cómo anduvo Cristo? Anduvo en obediencia, anduvo en sometimiento a la voluntad de Dios, anduvo en dependencia de la voluntad de Dios, anduvo en santidad. Él no pecó, anduvo en limpieza, en pureza, anduvo en una correcta relación y comunión con Dios. Por eso es importante también saber que nuestra comunión con Dios debe ser de mucha calidad. Primera de Juan capítulo 3 verso 22 dice, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primero que todo dice, cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Ese guardar es obedecer, poner en práctica, es llenarnos de la palabra de Dios y saber qué nos conviene y cómo podemos hacerlo. Lo otro es porque guardamos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Agradables delante de Él. Hay cosas que decir, pero hay cosas también que hacer. La gente solamente quiere a veces hablar palabras y contar palabras, pero en la práctica no hace nada, no hace ningún bien, no están agradando a Dios. Nuestras oraciones no serán escuchadas, menos respondidas, si no estamos haciendo lo que agrada a Dios. Paso número 3. Orar haciendo el bien, oiga bien, haciendo el bien y haciendo la paz. Orar haciendo el bien y haciendo la paz. En Primera de Pedro capítulo 3, versículo 11 y 12, nos dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, o practíquela, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, el rostro del Señor está sobre ¿quiénes? Sobre los justos. Sabemos que no hay justo ni aun uno. Nosotros, por la misericordia de Dios, estamos en la justificación, pero no hay justo ni aun uno. Bueno, pero dice también el texto que los ojos del Señor están atentos a sus oraciones. ¡Qué bien! Dios está atento a nuestras oraciones, pero el rostro del Señor está
en contra de aquellos que hacen el mal. Hay personas que quieren tener comunión con Dios, hay personas que quieren que Dios les dé, pero en una mano llevan el bien y en la otra llevan el mal. Entonces no se puede así. O es el bien o es el mal. Pero tenemos que definirnos en nuestra relación con Dios a través de la oración. En Job capítulo 22, verso 21 nos dice la palabra de Dios: vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Mire que ahí está el bien y la paz. La paz y el bien. Y eso de volver en amistad con Dios es estar en completa armonía, en completa confianza, en completa seguridad de que no hay nada que nos aparte y nada que nos distraiga ni nos lleve a recibir lo que Él tiene para nosotros. Así es, volver en amistad con Él y tendremos paz. En Hebreos capítulo 13, versículo 16 dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Porque de tales sacrificios, mire que no es fácil hacer el bien, no es fácil ayudar mutuamente, compartir con los demás. Hay personas que son generosas de corazón, pero hay personas que nos cuesta dificultad compartir con alguien, ayudar a alguien y hacerle el bien a alguien. Pero la palabra dice que el que hace el bien y ayuda mutuamente y hace ese sacrificio, agrada a Dios. Hagamos las cosas que son agradables a Dios y tendremos respuesta a nuestras oraciones. Le invito a que todas esas oraciones que tú has hecho en este tiempo de cuarentena, ha clamado a Dios, muchas de esas peticiones y motivos están en camino y esperémoslas porque van a llegar, a su tiempo llegará. Recordemos que nosotros estamos viviendo en nuestro tiempo, pero Dios tiene otro tiempo y en el tiempo que Él viene nos podrá responder. Termino con este texto que nos es muy importante. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Meditemos en esto. Dios tiene buenas cosas, excelentes cosas, pero tenemos que pedirlas conforme a los requisitos que Él tiene en su palabra. Siempre pensamos es en las bendiciones, pero no en los mandamientos, en los decretos, en los estatutos. Entonces, de hoy en adelante, seamos un poco más bíblicos en nuestra manera de orar y recibiremos las respuestas asombrosas de Dios para su salud, para su familia, a nivel personal, a nivel de iglesia, a nivel de país. Estemos orando, porque es la voluntad de Dios que haya paz en la tierra, es la voluntad de Dios que haya vida en la tierra, es la voluntad de Dios que nos hagamos bien el uno al otro y seamos de esta manera felices y contentos. Les pido allí que inclinen su rostro y hacemos una oración dándole gracias a Dios porque hemos aprendido 3 pasos importantes para orar y esperar respuesta de Dios. Número 1, orar de acuerdo con la voluntad de Dios, centrados en la voluntad de Dios. Número 2, orando conforme a lo que se exige, a las exigencias, a los requisitos de Dios. Orando, haciendo el bien y buscando la paz. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por la palabra. Gracias te damos porque atiende a nuestras oraciones y recibimos respuestas y estamos esperando recibir las que no hemos recibido y están de acuerdo con su voluntad o han llenado los requisitos que exiges de nuestra parte. Ayúdanos a cumplir nuestra parte porque la tuya ya está hecha. Te damos gracias por cada uno de los que hoy
reciben esta palabra, la escuchan y la ponen en práctica. Y declaro que cada uno recibirá conforme a la medida del cumplimiento de la palabra de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, coloca gozo, alegría, paz y libertad a cada uno en su corazón. Te damos infinitas gracias en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios los bendiga y estén siempre esperando en Dios.